Sí, y nos gustaría conocer, Roberto, cuál es su opinión, porque se parecería como que no hay una agenda común en función de los propósitos que quiere el presidente en esta etapa. Mira, francamente quiero decir que no he leído las declaraciones de la querida compañera senadora Farideh Raful, pero en sentido general quiero decir lo siguiente. El mundo vive una situación especial y dentro de él obviamente la República Dominicana. Estamos viviendo los embates de la pandemia del coronavirus. Eso tiene un impacto en la economía nacional, tiene un impacto en la política, tiene un impacto en los servicios públicos, tiene un impacto en la economía familiar y hasta en la estabilidad emocional de las personas, de los dominicanos y las dominicanas. El país está en el momento, nos parece a nosotros, de ir sobre una nueva ola de reformas. El presidente Luis Abinader ha llamado a esa discusión franca nacional para construir en unidad ese proceso de reforma que, dicho sea de paso, incluye la nueva reforma educativa, porque el último plan estratégico de educación, la última planificación de largo plazo ya concluyó y nos corresponde hacer el próximo, y de hecho ya he reunido al Consejo Nacional de Educación para dar el primer banderazo y tomar la decisión de salir a concertar esa reforma. Yo pienso que es un momento de generar los mejores ambientes para que pueda haber una integración de todas las fuerzas políticas, las grandes, las medianas y las pequeñas, de todas las fuerzas sociales, de todos los sectores empresariales, económicos, de trabajadores, de los grupos populares y sociales, de la sociedad civil, de las iglesias, de unas y las otras. Todos debemos ser partícipes de ese proceso de concertación al que ha llamado acertadamente el presidente Luis Abinader y con el cual nosotros estamos comprometidos a colaborar. Y debemos generar el ambiente más positivo posible para eso, para que sea un ambiente de construcción, de colaboración y de entendimiento en favor de un país que es de todos. Licenciado Roberto Fulcar, ministro de Educación, tres preguntas picaditas, porque son de respuesta corta realmente estas preguntas. Con relación a que cuándo habrá decreto para pensionar a los que ya han depositado sus documentos en el Ministerio de Educación, me imagino que serán maestros que ya han depositado su documentación, que están en la fase de pensión. Me dice aquí una persona también que hay algunos centros educativos que le están exigiendo a los padres llevar alcohol, llevar cloro, llevar gel, como exigiéndolo. Me hablan de Sabana Perdida, en escuelas de Sabana Perdida. Y por último, saber si ya el Ministerio de Educación completó el pago de las prestaciones laborales a las personas, ¿verdad?, que fueron desvinculadas durante este año, este primer año de gobierno. Ok, comienzo por lo último. Eso es una buena oportunidad, esa pregunta, para precisar lo siguiente. Cualquier persona que sea desvinculada del Estado tiene unos derechos. Y nosotros, como institucionalistas, respetamos y cuidamos de ese derecho. En el caso del Ministerio de Educación, toda persona que hace una solicitud de reclamo de sus prestaciones, inmediatamente, el mismo día, comienza el proceso para que le sean dadas esas prestaciones. De hecho, al día de hoy, no hay un solo caso pendiente en el Ministerio de Educación de una solicitud de prestaciones al que no se le haya dado curso. Obviamente, quiero decir dos cosas. En primer lugar, el ministerio no puede iniciar el proceso porque la ley, el procedimiento no se lo permite, porque no puede ser juez y parte. El proceso inicia con una solicitud que hace el interesado, claro, y una entrega de documentos. Si usted ha sido desvinculado y no va y presenta su documentación, el ministerio no puede hacer el inicio del proceso porque no puede ser juez y parte, ya que hay que calcular el monto de las prestaciones y entonces estaría el propio ministerio diciendo quién sería, cuánto sería que le toca a cada quien. Nosotros hemos hecho una campaña regional por regional, distrito por distrito, diciéndoles a las personas interesadas cómo hacer el procedimiento.
Y no tienen que venir al Ministerio de Educación, sino que pueden iniciar su proceso allá en el distrito escolar. Ahora bien, después que la persona solicita sus prestaciones, el ministerio le prepara un expediente y lo envía a Contraloría General de la República y a el Ministerio de Administración Pública, y eso sigue un proceso que no es solamente el ministerio. Pero yo quiero reiterar que es la voluntad del Ministerio de Educación que no quede una sola persona sin percibir sus prestaciones laborales. Y a la vez aprovecho para reiterar que según la norma el proceso comienza con una solicitud del interesado y con un depósito de documentos. Obviamente, como ustedes entenderán allí, estos temas también son tomados para hacer otro tipo de manifestación y para procurar otros propósitos que no son los laborales. Pero ministro, relación, ahí mismo, perdóneme ministro, pero yo no... O sea, ahí mismo que no se detenga de la silla. Porque porque es que no entiendo realmente y me va a disculpar. Cuando la institución desvincula, y en este caso fue el Ministerio de Educación que desvinculó, sí, y fue en esta gestión que se desvinculó, es a la institución que desvincula a la que le corresponde entregarle su acción de personal a esa persona, donde se le informa que ya no va a estar trabajando por las razones que sea, y es a esa institución que le corresponde entonces hacer los trámites de hacer sus cálculos de lo que le corresponde a ese desvinculado, para que en el plazo que otorga la ley, que dice que son 90 días máximo, entregarle sus prestaciones. Porque lo que usted nos está planteando es como si se tratara primero de un proceso que se va a judicializar o de una desvinculación que se ha realizado en otra gestión. No, pero, no. Perdón, ministro, perdóname que la pregunta es a usted. Sin embargo, debo decir, a nosotros nos tocó un caso parecido en la gestión de la alcaldía de la capital. Desvinculamos 4,000 personas durante 4 años y pagamos 326 millones de pesos. A mí me tocó coordinar esa comisión. El proceso es así. Usted le entrega la carta al empleado, pero él debe ir al MAT, el empleado. Y el MAT le da el cálculo, y esa hoja de cálculo regresa entonces el empleado y la deposita en gestión humana. ¿Qué hacíamos nosotros? Y perdón, ministro, pero es un tema de que lo viví y los 4 años. Y pagamos 326 millones de pesos y nunca se me hizo un piquete. Ahora, es cierto como usted lo dice, usted le entrega, tú tienes razón, se le entrega la carta de desvinculado, pero él debe ir al MAP, venir con su cálculo y depositarlo en gestión humana. Exacto. Y ahí inicia el proceso. Continuamos, sí, ministro. Quiero completar diciendo lo siguiente. Lo primero que ella ha dicho es correcto, es decir, quien hace la desvinculación debe darle su certificación, su oficio, su comunicación, y eso se ha hecho para cada uno de los desvinculados, excepto a aquellos que no han aparecido ni en los centros espiritistas porque nunca funcionaron, porque ese es otro tema. La gran mayoría de los desvinculados en el Ministerio de Educación nunca aparecieron a recibir ese documento. Lo enviamos a la regional, no aparecieron. Lo enviamos a los distritos para que les resultara más cercano y no aparecieron porque una buena parte de ellos nunca realmente rindieron una labor. Ahora, los que sí laboraron, recibieron sus documentos, fueron al Ministerio de Administración Pública, porque eso no lo definimos nosotros, esa es la ley de administración pública que lo define de esa manera y yo no puedo cambiarlo, no puedo violar la ley. Yo entre todas las concertaciones que se puedan, siempre y cuando no violente una ley, porque soy aferrado a la institucionalidad. Y yo no considero que esa ley es correcta en eso. Ahora, en lo que la cambiamos, tenemos todos que atenernos a lo que ella establece. Sí, a propósito de ley, hay dos. No hay nada que ver con judicializar, no tiene nada que ver con eso. Simplemente, y digo, esos son los pocos que no lo han recibido, porque hay una cantidad considerable que ha recibido sus prestaciones porque hizo su proceso. Incluso el Ministerio de Educación se reunió, yo me reuní con el ministro de Administración Pública para procurar procedimientos que facilitaran y agilizaran esos procesos. Ministro, ahora yo te quiero decir, y le puedo mandar evidencia de que hay personas que cobraron sus prestaciones y después de eso han ido 7 veces
a vociferar frente al Ministerio. Ministro, de y quizás no puede hacerse, obviamente con otros objetivos, que no son propósitos. y quizás no puede hacerse, ministro, pienso yo, un calendario con los bloques de las desvinculaciones y publicar en la prensa las convocatorias al pago, al retiro de esos pagos, calendarizarlos, establecer un vínculo de comunicación con los que son verdaderos propósitos, con los que están reclamando su legítimo derecho. Y hacer un calendario, porque a veces los 90 días que establece la ley, con la falta de la logicidad de los recursos oportunos, ahora aprobamos en el Congreso una cantidad importante para que lo puedan proveer, y hacer un buen calendario. Cumplir, pero que los 90 días corren a partir de que se inicie el usted proceso. notifica. Exacto. Porque si no se ha iniciado el proceso, ¿cómo cumplimos los 90 días? Es decir, quiero dejar eso muy claro. No ha habido una negativa del Ministerio de Educación, ni lo habrá, a cumplir con las prestaciones laborales de una persona. Ahora, hay un proceso de ley que cubrir y tenemos todos que atenernos a ese Ministro, proceso. con relación a las pensiones Y a la exigencia a los padres de elementos para desinfectar como alcohol, gel, cloro y ese tipo de cosas en las escuelas públicas. Sí, mira, sobre las pensiones, en este momento están siendo entregados los listados del último grupo que se pensionó. Y ya hay un nuevo grupo en proceso porque cada año se van acumulando nuevas solicitudes de pensiones, que el trámite está hecho también para que puedan recibir el beneficio de su pensión. Todo el que cumpla con ese beneficio de la pensión, nosotros lo tramitamos, es un proceso normal que regularmente no anunciamos, pero cuando una persona cumple con lo que dice la ley de pensión y la ley 6697, inmediatamente se procede. En algunas escuelas dicen que a los padres están exigiendo alcohol, cloro, gel, entre otras cosas para desinfectar la dirección de la escuela. El Ministerio de Educación va a disponer de los materiales de bioseguridad para aportárselos a todas las escuelas de la República Dominicana. Llevar recursos o materiales desinfectantes a la escuela no es una obligación. Ahora bien, si una familia quiere ponerle en las manos, a su mochila, a su niña, un desinfectante, un gel u otro recurso, tiene la libertad de hacerlo. No, es para que lo lleven a la escuela. Ellos dicen que es a la escuela que tienen que llevarle eso. No. No tiene autorización ningún director de centro educativo. Ministro. Ningún director de centro educativo tiene autorización para exigirle a una familia o a un estudiante que le aporte nada a la escuela. El Ministerio de Educación tiene una provisión. De hecho, ya tenemos en los depósitos todos los materiales necesarios para aplicar el protocolo de bioseguridad en los centros educativos y la familia está liberada de eso. No tiene que hacerlo. Igualmente aprovecho para decir, vi en un programa de televisión que pasaba un reportaje en un programa amigo, pasaban unos reportajes donde había una señora comprando libros de texto. Miren, si alguien quiere comprar libros, nosotros no podemos impedírselo. Pero todos los estudiantes del sistema de educación preuniversitario van a tener los libros necesarios para este año escolar que se lo va a donar el Ministerio de Educación. No tienen que utilizar su precario presupuesto en una situación difícil como la que tenemos para ir a hacer una compra innecesaria. ¿De dónde aparecen esos libros? Bueno, son libros que tuvieron las editoras y que lo venden en el mercado, lo tienen en el mercado, pero no tienen nada que ver con el Ministerio de Educación. De hecho, en este momento es que está terminando el proceso para la adquisición de esos libros, que aprovecho para decir que van a ser libros impresos para los primeros niveles para primaria y van a ser libros digitales para los estudiantes de secundaria. Ministro. Pero no necesitan invertir sus recursos comprando lo que el ministerio le va a facilitar. Mire, ministro, a propósito, perdóname, Rosendo, que decíamos del INAVIE, veo aquí, INAVIE ocupa la posición número 8 en cuanto a la categoría de gestión pública con un puntaje del 92% del SISMAT. Rosendo. Sí. Ministro, cuando usted narraba el proceso mediante el cual se va a transformar el sistema educativo y conseguir esa educación integral para los alumnos,
los politécnicos, todas las políticas nuevas que se van a aplicar, yo pensaba en el magisterio. O sea, ¿cuál es la transformación entonces que habrá en el personal docente? Porque evidentemente que se va a necesitar un maestro diferente al que tenemos actualmente. Sí, bueno, ahí hay dos ámbitos de trabajo, o tres mejor dicho. Un primer ámbito es mejorar el entorno donde se desempeña su función el profesor, el entorno escolar. Nosotros tenemos políticas para convertir la escuela en un colectivo que aprende, un colectivo pedagógico. Y por eso hablaba del éxito colectivo del centro educativo. Nosotros aspiramos que en la escuela el conjunto, el personal administrativo y de apoyo, la dirección del plantel, los estudiantes y los profesores sean aliados en la idea de mejorar los procesos educativos y tener éxitos colectivos entre todos. Felipe. El segundo factor es el que tiene que ver con las condiciones de vida de los profesores. Miren, señores, sin que hubiera una protesta, sin que hubiera una demanda, nosotros hemos corregido en este año escolar que termina una distorsión histórica en el salario de los profesores. Los profesores de primaria ganaban por debajo del profesor de secundaria, pero en una diferencia significativa de 6,000 pesos, alrededor de 6,000 pesos. Sin bulla, nosotros hemos resuelto eso e hemos igualado ese salario. Porque si quieres pedirles mayor desempeño, mayor integración y mayor nivel de compromiso, también tienen que impactar en las condiciones de vida de los actores del sistema educativo dominicano. Pero además, por primera vez, nosotros hemos hecho un acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores sin que mediara una huelga de esas que tú tanto cubriste, Felipe. Así es. Hicimos un acuerdo de largo plazo que incluye beneficios para el año que viene y para el próximo año, laborales, salariales y profesionales para los profesores. Y entonces vamos al tercer ámbito, al de la formación y actualización. En el día de hoy, el año escolar para los estudiantes comienza el 20, pero para los profesores ya comenzó desde el día 1. ¿En qué? En proceso de capacitación y actualización de todo el personal docente.